reto de inteligencia emocional en familia. Durante las 2 primeras lecciones nos centramos en todo lo que tenía que ver con la ansiedad, cosa que me alegra ver que están saliendo iniciativas de equipos médicos en Madrid que proponen pasos prácticamente iguales a los tutoriales que yo os he mandado. Así que centraros en ellos, centraros en aplicar todos estos ejercicios de integración emocional, porque la práctica hace al maestro y podrás encontrar ahí mucha paz y mucha calma en tiempos de tanta incertidumbre. Por otra parte, estuvimos viendo el de la rabia y cómo poder gestionar todos estos impulsos violentos que a veces de dentro emergen ante situaciones que creemos que es el otro, que es la fuente de mi sufrimiento. En esta tercera ocasión me voy a centrar en el pensamiento, porque tan importante es gestionar las emociones como tener una mirada limpia o una cabeza bien gestionada para que no estemos retroalimentando nuestras emociones más incómodas y desagradables, como las dos que os he estado comentando, las de la familia del miedo y las de la familia de la rabia. Es importante una buena higiene mental. De hecho, la loca de la casa, esta mente que tenemos aquí, tiene algunas funcionalidades que son en general muy útiles para el día a día, pero que de no saberlas gestionar se convierten precisamente esas mismas habilidades que son fantásticas en determinados contextos, se pueden convertir en algo tremendamente tóxico para nuestro día a día, por cómo nos relacionamos, pero sobre todo para nosotros mismos y nuestro cuerpo. Por ejemplo, algo tan sencillo como ir al futuro y empezar a ver cómo creo que van a ir las cosas, se puede hacer bien y se puede hacer de una manera tremendamente tóxica. Porque cuando yo cojo y empiezo, madre mía, qué mal está todo, así vamos a ir fatal, con la situación con la que está, vamos a estar sin trabajar, y como estemos sin trabajar, no voy a poder pagar, y como no pueda pagar, madre mía, acabamos todos debajo de un puente. Este es el típico hilo argumental que, ojo, a ver si te crees que yo no lo tengo. Pues claro que lo tengo, pero salgo de ahí, porque eso es una alucinación. Yo no he entrado en el futuro y ya estoy creyéndome lo que me cuento sobre el futuro. No. Cuidado con esto. Ahora os explicaré cuál sería la manera nutritiva de hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que... lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mapa no es el territorio. ¿Esto qué significa? Pues es algo muy concreto y muy sencillo. Cuando nosotros percibimos la realidad, lo que estamos percibiendo es una construcción mental. No estamos viendo la realidad en sí misma, ¿de acuerdo? Estamos viendo la realidad filtrada por nuestras propias experiencias vitales. Es decir, en función de si yo me siento capaz o no y me creo capaz o no, percibo el entorno y la situación de una manera o de otra. Si yo en mi vida ya de por sí tenía una actitud victimista ante las circunstancias que sucedían y solía instalarme en la queja y ponerme, madre mía, qué mal está todo, siempre estamos igual, en esta crisis voy a hacer lo mismo. Y quien antes en esas circunstancias era en plan salvador, yo salvo el mundo, yo me encargo, yo me pongo, pues está igual en este momento. ¿Me explico? Es decir, lo que estaba pre-crisis está en crisis porque somos los mismos y decodificamos las situaciones en función de nuestras estructuras psicológicas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que como tenemos una estructura psicológica y tenemos toda una serie de experiencias que hemos vivido, eso funciona como si fueran unas gafas, ¿de acuerdo?, que condicionan la realidad que percibo. A veces la condicionan para bien y otras veces la condicionan para mal, ¿de acuerdo? En mi caso, en términos generales, salvo cuando se me tuerce el rabo, que suele ser no demasiado a menudo, afortunadamente, yo lo que suelo pensar es, bueno, como ya me he pegado 2 grandes tortazos en la vida, muy importantes a nivel económico, que tuve que salir de circunstancias muy complicadas con una moneda de yenes japoneses y otra serie de circunstancias, he tenido que remontar situaciones muy complicadas. Cuando ahora pasa esto digo, vale, es otro desafío más, y si superé 1 y superé 2, supero 3. Pero claro, ¿de dónde me viene a mí esa autocreencia? Viene de la experiencia previa de haber ya superado situaciones muy dramáticas y muy complicadas. Ahora, quien no ha tenido esto y le pilla de primeras es como, ¡oh! ¿Y podremos? Pues dependiendo de lo que haya vivido previamente, de la autoconfianza que tenga en sí mismo, va a interpretar la realidad de una manera o de otra. Conclusión.
Tú lo que tienes en tu cabeza es toda una construcción, nunca es la realidad en sí misma, porque tendemos a interpretar los datos, ¿de acuerdo? Tendemos a hacer tribulaciones mentales, alucinaciones mentales de lo que percibimos, más que quedarnos en los hechos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso no está mal, eso es una de las habilidades que tiene el cerebro, interpretar hechos y hacer hipótesis de lo que puede suceder. El problema es cuando tú te crees tu hipótesis y lo más fuerte aún, cuando tú te crees que tu hipótesis es la realidad y que es la única realidad, cuando en el tablero de juego están todas las opciones, todas, incluida oportunidades. Y esto no se suele ver con tanta claridad. Y ahí está la diferencia entre quienes ante una crisis cogen y salen reforzados y quienes tardan muchísimo en salir de una crisis. Es más, seguro que conoces un montón de casos de éxito de gente que en crisis se hizo de oro. Gente que en crisis encontró una idea que les hizo poder salir airosamente de la situación. En crisis siempre hay situaciones de oportunidad, ¿de acuerdo? Lo que pasa que es donde tienes la atención, donde tu sistema de creencias te permita, donde tus experiencias vitales, que esto lo hace tu mente, se va al pasado, hace una generalización, es decir, así fue, pues si así fue, así va a ser. Y no. Lo que pasó entonces no tiene por qué volver a pasar ahora. No eras la misma persona entonces que la que eres ahora. No tienes las mismas herramientas entonces que las que tenías ahora. Y la circunstancia que se está viviendo ahora no se parece a ninguna otra que hayamos vivido antes. Con lo cual, tirar la línea como si todo fuera tan simple como causa y efecto es el tipo de pensamiento que acaba recortando nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Hay que desafiar la cabeza, porque esta va a su cuenta y acaba creyéndose. Entonces, lo que dice, entonces, tienes que saber distinguir que el mapa no es el territorio, que lo que tú estás viendo de la realidad es en una gran parte un conjunto de interpretaciones tuyas y de un montón de gente a la que tú le has dado la autoridad de contarte la realidad, pero que la realidad de la circunstancia probablemente no la está viendo nadie, o al menos será aquel que se base en datos, y no todo el mundo tiene todos los datos, ¿de acuerdo? Y luego hay intereses, y hay un montón de cosas aquí mezcladas que no podemos trabajar con la certeza de que estoy viendo una información puramente real y objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, me gustaría explicarte cuáles son los tres, podríamos decir, los tres modos de procesar de la mente que tienes que conocer para poderla desafiar. Piensa en esta palabra, pensamientos, miento, de mentir. Aprende a darte cuenta de que tus pensamientos son todo interpretaciones y que por lo tanto son un poquito mentira y un poquito verdad, ¿de acuerdo? Quédate con esto, no te lo tragues todo lo que te cuentas. La voz de tu cabeza dice muchísimas cosas y entre ellas hay muchísimas tonterías. Y uno piensa todas las veces que has estado preocupado por como si fuera a ser verdad que algo iba a pasar y en el fondo no pasó. Y después dices, yo tan mal lo he pasado y me he preocupado tantísimo y luego esto no ha sucedido. ¿Cuántas veces pasa esto? ¿Vale? Un montón. ¿Cuántas veces te pones a elucubrar y a alucinar sobre circunstancias y luego eso no es lo que pasó? La cabeza hace esto, ¿de acuerdo? Entonces, acostúmbrate a darte cuenta de que lo que tienes en tu cabeza son pensamientos y que sí, habrá una parte útil, pero hay una enorme, pero gigantesca parte que no es útil y que tienes que aprender a desafiar, ¿vale? ¿Y por qué a desafiarla? Porque hace tres cosas el cerebro. La primera, omisiones. La segunda, distorsiones. Y la tercera, generalizaciones. Vamos a verlas cada una de ellas para que tengas algunas herramientas sobre las que trabajar. Lo primero son las emociones. Caso muy típico y muy habitual que suelo utilizar. Cuando una persona está buscando piso y sale a la calle buscando piso, una de las cosas que sucede es que durante ese periodo percibe, sus sentidos perciben todos los carteles de se alquila o se vende. Los percibe porque como tiene la atención puesta ahí, percibe eso.
Un día ya coge el piso, coge la casa que quería, y si te pregunto hoy cuántos carteles de alquila o se vende has visto en el último trayecto que hiciste hace una semana por la calle, te diría, no lo sé. ¿Por qué? Porque la atención no está puesta ahí. Nosotros tenemos una capacidad limitada de atención, no podemos percibirlo todo. Entonces, por defecto, pongo la atención en una cosa y omito otra parte de la información. ¿Cuál es el problema? Que a veces, en donde precisamente estoy omitiendo, es donde está la solución que yo estoy buscando. Entonces tenemos que entrenar la mente a cambiar los focos de nuestra atención. Esto es algo que hace el coaching maravillosamente bien. Por eso es una herramienta tan potente de cambio, porque tenemos algo que se llaman los reencuadres, las confrontaciones, donde desafiamos por defecto las cosas que cuenta la mente, porque la mente habla muchísimo, es una radio constante que dice muchas cosas, y de ese mucho que dice, una parte es real, pero otra parte no es real, pero te la tragas como si lo fuera. Y ahí están las omisiones, ¿te explico? Cuando, por ejemplo, tú por ponerte un ejemplo así muy concreto, un desafío muy concreto que hay en este momento, cuando a los equipos sanitarios les está faltando EPIs. No tienen EPIs, no tienen EPIs. Y está todos los medios de comunicación hablando, ay mía, que le faltan los EPIs. Y están los enfermeros reclamando y los médicos reclamando EPIs, equipos de protección individual. Y tú coges y hay alguien que dice, mira, vamos a hacer algo. ¿Qué tengo alrededor que me pueda servir como un EPI? Y ahí aparece esas personas que hacen un patrón con una bolsa de basura de las que sí tienen en el hospital, hacen un dibujito, recortan y se hacen un delantal. Esos recursos están ahí. Pero si estoy instalado en la queja, solo digo, no hay EPIs, no hay EPIs, no hay EPIs, no hay EPIs. Y sí, debería de haber EPIs, pero no los hay. ¿Me explico? Esta es la cuestión, que estar quejándome lo que debería de ser y no es uno de los pensamientos más dañinos e infantiles que hay. Es como es, no hay otra cosa, ¿vale? Esto es una de las cosas más difíciles de trabajar con los adolescentes y los niños. Y yo quiero y debería pero es lo que hay. Los adultos lo tenemos un poco más claro. Pero aún hay adultos victimizados que se pasan el día en lo que debería haber y no hay. Y mientras tienen la atención en lo que debería haber y no hay, ¿dónde no la tengo? En si necesito esto, ¿qué recursos sí tengo que me cumplan la misma función? ¿Me explico? Esto es fundamental. ¿Cómo puedo entrenar mi mente a qué es lo que no estoy viendo? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que no estoy viendo? Porque está lleno de oportunidades. Todo depende de dónde pongas la atención. La otra cosa es una pregunta muy interesante. Si miro a mi alrededor, ¿quiénes están donde yo quiero estar? Por lo que sea, porque ahora mismo se sienten estables, porque ahora mismo le han dado un giro a su negocio, porque, no lo sé, cualquier circunstancia que te puedas imaginar, ¿no? ¿Quiénes están como yo querría estar? Vale. ¿Y esos que están viendo en su mente? ¿Qué se están contando? ¿Qué están dando por hecho que yo no estoy viendo? Esto es algo que tenemos que hacer. Es decir, en todas las crisis siempre hay gente que saca partido a las situaciones. Entonces, puedes estar en el bando de los que se quejan o pueden estar en el bando de los que hacen limones con la limonada. No, al revés, limonada con los limones, ¿vale? Entonces, ¿qué es aquello que si me lo contara yo a mí mismo, tendría una actitud más útil en esta situación? Esta es la cuestión. Y esto ayuda a dejar de omitir aquellas partes del territorio que están llenas de oportunidades y posibilidades, ¿de acuerdo? Atento a tus generalizaciones, a todo lo que te cuentas tipo todo, siempre, nunca, nada, porque cada vez que haces un set de información de este tipo, todo, siempre, nunca, nada, el problema que te vas a encontrar es que ahí no estás viendo las excepciones. No, un todo nunca es todo. Siempre hay una parte que no. Un siempre nunca es siempre. Siempre está esa excepción en el siempre, vale la redundancia. ¿Me explico? Nada, nada, nada. ¿Alguna vez ha sucedido lo contrario? Tenemos que aprender a ver las excepciones cuando empezamos en el diálogo de nuestra mente con los todo, los siempre, los nunca, los nada. Y para no generarnos ansiedad, porque esta manera de hablar genera ansiedad, tenemos que ser más descriptivos, es decir,
tendríamos que más bien describir lo que está pasando en vez de hacer juicios que hagan este tipo de afirmaciones tan generalizadas que me hagan sentirme todavía más victimizada, ¿no? Es decir, todo está hecho una porquería, es mejor decir qué bien están dando la cara nuestra gente en los hospitales, qué bien está dando la cara la gente en los servicios mínimos, qué bien que está la gente... O sea, no me puedo ir a las generalizaciones negativas porque ese tipo de pensamiento no me permite ver las excepciones y eso me genera ansiedad y malestar. Bien, entonces evita juzgar y quédate en hechos. Si hay algo que es tóxico para la mente son los juicios. Juzgar bien, mal, correcto e incorrecto. Eso lo hacen los niños y los adolescentes. Estamos todo el día juzgando. Y al estar juzgando y no tener la capacidad de influir en eso, nos generamos una toxicidad interna espectacular. Otra cosa diferente es cuando el juicio lo estamos utilizando de forma como feedback profesional para construir soluciones. Ahí el juicio es útil, pero la mayoría de las veces que nosotros estamos juzgando, ni siquiera tenemos ámbito de actuación sobre algo. Simplemente lo juzgamos porque estamos acostumbrados a juzgarlo todo. Y claro, juzgamos y cuando juzgamos empezamos a ver los supuestos errores desde nuestro punto de vista. Y todo eso va retroalimentándonos en una sensación de impotencia, frustración, etcétera, que no ayuda en este periodo de confinamiento. Hay que empezar a plantearse por qué sí tiene sentido lo que está sucediendo cuando vemos algo que no a priori juzgaríamos como negativo, porque hay una parte de la información que hemos omitido y que no estamos viendo, y que no significa que lo vayamos a compartir ni que estemos de acuerdo, pero empezamos a tener una mirada más sistémica, más global, más holística, que te hace darte cuenta de que las cosas no son tan sencillas y que no tiene ningún sentido decir bien o mal, ni correcto ni incorrecto, porque es complejo la situación en la que estamos viviendo. Y lo mismo en casa, cuando yo tengo un niño que hace una cosa concreta y lo primero que me sale es no, lo está haciendo fatal, párate un segundo y di, ¿por qué sí tiene sentido lo que está haciendo? Hasta que le comprendas. Cuando mi hijo, yo estoy trabajando y quiere ver la tele y le digo, ay, ponte a jugar, y me dice, ay, prefiero esperar a que salgas tú para jugar contigo, no me gusta jugar tanto solo. Sí, yo quiero que no vea la tele y quiero que juegue, ¿de acuerdo? Pero tiene sentido que prefiera jugar conmigo, entonces tengo que empezar a usar otras estrategias creativas que él no esté viendo para ayudarle a jugar incluso cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en este momento, ¿no? Es importante que tengas claro que algo que pasó una vez no necesariamente implica que suceda siempre. Algo que puede ser temible, no necesariamente tienes que estar preocupado todo el rato por la posibilidad de que suceda, porque eso no te va a ayudar. ¿Me explico? O sea, la preocupación, es decir, que antes de ocuparme le esté dando vueltas a la cabeza y no baje a la acción nada, es uno de los pensamientos más tóxicos que hay, porque no ayuda. No ayuda, es decir, una cosa es que notes la preocupación y que bajes a un plan de acción y tomes acción concreta sobre lo que sí puedes hacer. Pero estar preocupado solo en la cabeza y no bajar a la acción es una de las fuentes de mayor desgaste que tenemos. Y tenemos que saber salir de ahí bajando al presente. Es decir, cada vez que la cabeza de y se va y empiezo a darme cuenta de que estoy preocupado y mi cuerpo empieza a reaccionar, una de las cosas que tenemos que hacer es el ejercicio de integración emocional de la lección 1, que es la preocupación viene de la raíz del miedo y por lo tanto requiere ser atendido. Poner la atención en la respiración y acariciarlo y tomar contacto con nuestro cuerpo es una de las maneras más eficaces de volver al presente y parar la borrachera mental. Y si no para, esto es muy importante, aquí viene una de las claves fundamentales de esta lección. Si yo estoy haciendo el ejercicio de integración emocional de la lección 1 y mi cabeza está con las ramas a toda leche, llevarme la otra mano a donde siento los pensamientos, generalmente en la cabeza, y decirle a esos pensamientos, a ti también te presto atención, los baja bastante de una, ¿de acuerdo? Porque la clave, y esto lo puedes ver en la meditación y en el budismo, por ejemplo en Netflix hay un documental sobre la meditación
en El cerebro en pocas palabras, la meditación, que te hablan de la importancia de aprender a observar el pensamiento. No es estar pensando, es estar observando lo que pienso. Es decir, hay una conciencia de observador que hace que yo no me quede metido y atrapado en mi pensamiento. Y eso te lo hace el volver al presente. Así que es fundamental que cuando empieces a hacer generalizaciones de irte al futuro, de esto va a ser una catástrofe, va a ir fatal, no voy a poder, y empieces a tener todo ese tipo de ideas alucinadas porque no has entrado en el futuro, ¿cómo sabes que va a ser así seguro? Pares el discurso de tu mente volviendo al presente, ¿de acuerdo? Y no te voy a poner en plan Yoda aquí a meditar, no se trata de esto, que por cierto sería fantástico, pero no lo voy a hacer porque hay mucha gente que no hace esto, pero sí tienes que aprender a volver al cuerpo, respirar y acoger, y si la loca de la cabeza sigue funcionando, a esta parte de aquí decirle, a ti también te veo. Hasta que la actividad de la mente baja momentáneamente y te conviertes en ese observador que observa el pensamiento y que observa el sentir. Si tú estás observando tu pensamiento y tu sentir, ya no estás identificado con ellos, sino que hay una distancia psicológica que este aire que hay al observarlo es lo que hace que tengas la sensación de poder personal, la capacidad de tener un espacio psicológico seguro y no viciado, circular y tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que aprendas a identificar cuándo empiezas a generalizar con tu mente yéndote al futuro y aprendas a pararlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otro de los grandes desafíos de la mente es cuando, como loca, se pone a hacer distorsiones, ¿vale? Estaban las omisiones, las generalizaciones y las distorsiones. Las distorsiones... Si podríamos decir que las omisiones quitan un trozo de la realidad, las generalizaciones cogen toda la realidad y le hacen un pack, las distorsiones lo que hacen son relaciones que no tienen por qué ser causa y efecto, ¿vale? Cuando me hablas así me siento mal. Este es un clásico. No, mira, cuando alguien habla así, tú haces tal interpretación que tú te sientes mal. Podría haber 1.000.000 de personas que ante las mismas frases interpretaran otra cosa y se sintieran de otra manera. Pero oye, nos encanta ver el causa y el efecto, como si tú eres el culpable de mi malestar, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos asociaciones entre aspectos que realmente muchas veces no tienen que ver. Me sacas de quicio con los niños, ¿no? Me pones negra, vas a acabar conmigo, me vas a enfermar, cuando en los peores casos que dicen los padres esto, no, te enfermas tú solo. ¿Vale? Como cuando interpretas lo que el crío hace de determinada manera, pierdes el estado, reaccionas con culpa o con tristeza o con rabia o con frustración, no la gestionas, la acumulas, la cristalizas y así estás comprando kilos y kilos de malestar. Y no te preocupes que el cuerpo somatiza, porque esto es así, ¿vale? Está todo conectado, mente, cuerpo, cuerpo, mente, no se puede separar, esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es... aprender a no hacer asociaciones, es decir, tomar la responsabilidad de nuestras propias emociones, tomar la responsabilidad de nuestras decisiones y hacer lo que sí de verdad está en mi mano para cubrir mis propias necesidades. Ya el último día os di esa hoja de termómetros para que vosotros cubráis vuestras necesidades. No podemos seguir haciendo esos causa-efecto de porque tú tal, yo tal, porque ellos tal, yo cual. Porque eso es irresponsable, eso es estar en modo niño pero con 40 tacos o con 50 o con 60 o con 30, ¿de acuerdo? Es decir, tu estado depende al 100% de ti. Recuerda que tal y como te dije en la lección anterior, el estímulo de lo que sea que suceda alrededor tuyo no es la causa de tu sentir. La causa de tu sentir tiene que ver con las interpretaciones que estás teniendo tú sobre eso, si lo voy a poder gestionar, si me veo superado por la situación, si creo que lo estás haciendo aposta, si creo que si lo estás haciendo aposta es porque no me valoras, si creo que es que no me respetas, si creo todas estas cosas que yo me cuento, ¿de acuerdo? Que son distorsiones, ¿de acuerdo? Todo eso que yo me cuento es lo que me retroalimenta negativamente y no tengo hechos de que eso sea así. Ejemplo clarísimo cuando los chavales dejan los salones hechos una porquería y ahora tenemos que bajar el nivel de expectativas. ¿Por qué? Porque las casas no van a estar como cuando estábamos la mitad del día fuera de casa. ¿Me explico? Y encima todos ahí hacinaos. Es que es normal. Entonces es que aquí, es que nadie valora lo que hago, es que no se respeta, es que no sé qué. Mira,
Te puedo, mira, y no sé quién es tu hijo ni nada de esto, pero casi con total probabilidad el hecho de que deje los calcetines y los zapatos o el bol de palomitas encima de la mesa no tiene nada que ver con el respeto. Tiene que ver con que está a su bola. Tiene que ver con que tiene la atención puesta en otra cosa y no lo piensa, no está entre sus prioridades. Y coger algo así y tomártelo personal y decir que no te respeta es la típica distorsión cognitiva de la mente que te hace muchísimo daño y que es muy poco higiénico mentalmente. Entonces, una de las herramientas que te voy a dar para combatir estas distorsiones relacionales, que son muchas, es ¿para qué hace lo que hace? ¿Para qué deja el bol ahí? Para irse a hacer sus cosas, para estar más cómodo, para evitar ir a la cocina, para lo que sea. Y date cuenta de que en el fin último no estás tú nunca. La mayoría de las veces no estamos. Y si estamos, es porque en el fondo quieren llamar nuestra atención de alguna manera. Y con lo cual tenemos que prestar atención, porque ahí nos están reclamando de cierta forma, de una manera probablemente poco... ¿cómo podríamos llamarlo? De una manera que no es muy cómoda para nosotros, pero nos están reclamando la atención, por lo tanto hay que prestarla. A ver qué hay ahí debajo de esa conducta, no quedarte simplemente en la conducta, sino ir debajo. Entonces, ¿por qué sí tiene sentido lo que hace? ¿Para qué hace lo que hace? Esto es algo que se te tiene que meter en la cabeza, porque la mayoría de las veces hacemos distorsiones. Y no me dijo qué tal, y para mí era importante, eso es que... Mira, eso es enchufar una bola de cristal. Cuando empezamos a hacer pensamientos de lo que creo que el otro piensa. Cada vez que te veas a ti mismo intentando desentrañar lo que cree que piensa otro, estás haciendo una distorsión cognitiva. Y eso es una fuente de malestar constante. Entonces tienes que aprender a dejar de hacer el Aramis Fuster. No eres futurólogo, ni lectora de mentes, ni nada. Tienes que coger y decir qué sí ha dicho, de verdad, con un hecho. Y saber que incluso eso está condicionado porque esa persona puede elegir mentir. Pero en cualquier caso, maneja los datos de los hechos. No hagas elucubraciones, no hagas presuposiciones. Cuando te pones a presuponer, estás haciendo todo tipo de distorsiones cognitivas que podrían no ser reales, pero te las tragas como si fueran reales y vives en consecuencia con ellas. Así que nada de omisiones, nada de distorsiones, nada de generalizaciones de las tóxicas, porque luego estas mismas funciones cerebrales las utilizamos para un montón de cosas que sí son útiles, ¿de acuerdo? Pero no para las relacionales, no para las relativas a el bienestar psicológico, hay que tenerlas muy a raya, ¿de acuerdo? Bien, como técnica, voy a poneros algo que tiene que ver con cambio de creencias de una señora que se llama Byron Katie, muy interesante, lo damos en el experto en coaching y es una de las herramientas que a mí me gustan por su nivel de autoaplicación, es muy interesante. Entonces, aprende a ser consciente de que la mayoría de las cosas que te cuentas son mentira, ¿vale? Y una de las formas de demostrártelo a ti mismo, y esto es un desafío que te hago, es que cojas ese pensamiento que tú tienes en la cabeza, cualquiera, el que sea, tipo, mi marido no me hace caso, mi marido no me respeta, no me atiende, o mi mujer, cámbialo de sexo, no sé a quién tengo delante, ¿vale? Mi hijo adolescente es un insensato, lo que sea que estés pensando, no voy a poder salir hacia adelante, no voy a poder ir al futuro, no voy a poder salir de esta, da igual la que estés pensando. Asegúrate de que no es un hecho, sino que es un pensamiento, una valoración, una interpretación de la realidad, que tiene una pinta muy realista, pero sabes que un hecho es un hecho porque cualquier persona estaría de acuerdo. Por ejemplo, que esto es una botella, ¿quién no estaría de acuerdo? Que esta es la botella de la mejor agua que hay, esto ya es otro cantar. Me explico, que yo soy inteligente, eso es una interpretación, porque soy inteligente para algunas cosas, pero para otras me tendrías que ver. O sea, verme hacer un cubo de Rubik es lo más parecido a ver un mono. Entonces, hay cosas que hacemos generalizaciones, las etiquetas sobre uno mismo y sobre los demás son creencias también, son interpretaciones, porque una persona es un conjunto
de muchísimas cualidades. Entonces, coge cualquier pensamiento que tengas que sea una interpretación. Y cuando lo tengas claro, observa algo muy importante. Cuando tú te cuentas a ti mismo esto, cuando tú te crees lo que te estás contando, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Y atento, porque puede ser que reaccione con tensión, puede ser que reaccione con taquicardia, puede ser que reaccione con cierta bajada de energía o subida de energía. Y que todo ese set fisiológico de reacciones desencadene en un estilo de comunicación determinado, quizás más agresivo, quizás más introvertido. Que en vez de estar más cariñoso, estés más distante. Que en vez de estar más disponible, estés más ausente. Que en vez de estar más conciliador, estés más bélico. ¿Vale? Entonces, fíjate que cuando tú te cuentas eso, ¿cómo reaccionas? Y esa reacción interna, ¿qué tipo de reacción externa genera? ¿Vale? Y obsérvalo bien. Y lo anotas en la plantilla que te voy a dar. Y una vez que lo tengas claro, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer es pensar, ¿quién sería yo en este momento si Valeria viniera con un bisturí, me abriera la cabeza y sacara el seso que tiene alojada esta idea, lo tira por la ventana, me vuelve a coser y estoy en la realidad sin la posibilidad de pensar esto? O sea, esto no está en mi mente. De ninguna de las maneras. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento ahora aquí? Y observa qué cambia. Porque algo sucedería. ¿Serías la misma persona? ¿Tendrías los mismos recursos disponibles? Ya te digo yo que no. Pero quiero que lo demuestres, que lo compruebes tú. Una vez que tengas hecho esto, hay una segunda parte. Y es que empieces a jugar con las ideas que te cuentas, a invertirlas. Por ejemplo, si mi marido no me escucha, es yo no escucho a mi marido, ¿de acuerdo? O mi marido sí me escucha, ¿no? Y para cada una de estas dos opciones, como yo no le escucho a él o él sí me escucha, tengo que encontrar 3 ejemplos reales de mi vida cotidiana, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú te des cuenta de que tanto lo que te cuentas como lo contrario que te cuentas tiene ejemplos en la vida real, tu cerebro hace un... ¿Vale? Es como un colapso que se llama, ¿de acuerdo? Colapsa y dice, ostras, si tanto lo que creo como lo contrario tiene ejemplos de realidad, esto que yo me estoy contando deja de tener consistencia de realidad. Automáticamente el cerebro deja de secuestrarse tanto y empieza a percibir opciones nuevas, porque la creencia deja de parecer una realidad incuestionable y pasa a ser algo cuestionable. Y cuando algo es cuestionable, empiezas a poder percibir opciones. Entonces, es muy sencillo el ejercicio. Lo primero, esto que me estoy contando, lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Y voy a plantearme si esto es verdad, esto que yo me cuento es verdad. Es probable que te cuentes que sí, que es verdad. Genial, vale. Asegúrate de que no es un hecho, es decir, no estás diciendo la botella, Valeria tiene una botella en la mano, porque eso es un hecho, ¿de acuerdo? Esta botella es la mejor, mi marido no me escucha, no me valora, son todo ese tipo de interpretaciones. Cuestiónate si es verdad. Y luego pásate a darte cuenta de cómo impacta cuando tú te estás contando eso, cómo impacta en tu organismo. Cuando tú te des cuenta de cómo impacta en tu organismo, fíjate qué tipo de consecuencias genera en tu entorno. Y cuando veas las consecuencias, si lo tengas muy claro y lo tengas todo escrito, párate y piensa. Si yo esta idea no la tuviera en la cabeza porque directamente me la han extirpado y no existe en mí ni una sola célula que pueda pensar esto, ¿quién sería yo en este momento? Porque ahí te vas a dar cuenta de la consistencia de una idea. Es solo una idea, no es una realidad, es algo que tú te cuentas. Y cuando tú te cuentas eso, se te amarga el carácter, o se te agria, o te pones en ansiedad, o empiezas a creer 1000 cosas como consecuencia de eso y a cambiar tus comunicaciones, tus hábitos, tu creatividad, todo se condiciona, ¿vale? El último paso tendría que ver con darle la vuelta. ¿Y si esta frase fuera absolutamente al revés? ¿Qué ejemplos en la vida real tengo? Y cuando te des cuenta de que eso, lo que crees, como tanto lo contrario, por 2 o 3 veces, es también real, el cerebro empieza a colapsarse. Bien,
Espero que empieces a darte cuenta de que te tienes que creer lo menos posible la voz de tu cabeza, la radiomente, y que es fantástico para la operativa del día a día en el trabajo, cuando estás en un informe, qué le puedo poner, qué le puedo quitar, qué voy a hacer, y analizar escenarios en base a hechos, prever escenarios en base a hechos y decir qué tengo aquí para aportar, qué puedo aquí para girar la situación, qué opciones tengo. Ese tipo de análisis es fantástico. Pero cuando todos esos mismos mecanismos los utilizas a nivel humano, para la interactuación humana, para juzgarte a ti mismo, para machacarte a ti mismo o juzgar lo que está pasando en este momento, es fuente de veneno. En fin, espero que esto te sirva. Para trabajarlo con los niños le voy a dar una vuelta, porque con los niños es más difícil trabajar el tema de las creencias, pero voy a dar una adaptación sencilla a que desafíen las cosas que se cuentan. Os voy a dar un patrón de preguntas para confrontar y desafiar cuando ellos se cuentan ciertas cosas, en vez de decirles, eso no es verdad, porque no sabes qué tal, 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 tal. Entonces, en vez de ir a decirle, eso no es verdad, te voy a dar una estructura para que cada vez que tu hijo diga una creencia, por ejemplo, siempre le haces más caso a ella que a mí, ¿vale? ¿Cómo podrías preguntar para que se diera cuenta de que hay muchísimas veces que le atiendes a él y al otro no? Por ejemplo, o es que siempre estás igual, siempre me hablas mal. En vez de decir, ¿cómo? Yo te hablo bien, porque no. ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de patrones, qué tipo de cosas podríamos hacer con los niños para que se dieran cuenta de sus propias creencias limitantes? Porque como humanos que son, también las tienen. En fin, espero que esto te haya sido de utilidad. Por favor, sigue compartiendo. Y necesito feedback, o sea, necesito saber si estas cosas os están valiendo, ¿no? Podéis dejarme privados en Instagram o en el mismo sitio donde hago la publicación de que la lección está. Por favor, dejadme un comentario, comentad en las redes sociales para que yo pueda saber qué cosas, qué ideas estáis teniendo o qué cuestiones os gustaría que tratara o si os está faltando algo o si por contra os está sirviendo. Muy bien, un beso. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y os deseo lo mejor y el lunes volvemos con otro material que tiene que ver con creatividad, ¿de acuerdo? E innovación, capacidad de adaptación, resiliencia, ¿de acuerdo? Así que hablaremos de ello el lunes.